Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Anda bien el asunto del audio? Buenísimo, lo voy a escuchar. Hola, Hola, buenas Flor. noches. Sí, se escucha. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a compartir la pantalla y empezamos la clase. Bueno, hoy vamos a intentar hablar de dos cuestiones. Siguiendo con el tema del derecho parlamentario, nosotros hasta ahora vimos en qué consiste el derecho parlamentario, vimos los tipos de sesiones, y la importancia que tiene el trabajo parlamentario en cada una de estas sesiones. Después ya nos pusimos a trabajar un poquito en cuál es la metodología y dijimos que en esta clase íbamos a hablar de de lo que es el quórum y las mayorías antes de ver otras cosas. Pero me pareció interesante que antes de ver eso, como ya habíamos dicho, que el Congreso como una de las cosas interesantes después de la reforma del 94, se admite que una vez que una ley es aprobada en general, la aprobación en particular, esto por eso los explico un poco mejor. Ustedes saben que un material legislativo, vamos a imaginar cualquier proyecto de ley, una vez que entra, va a la mesa de entrada, lo pasan por las comisiones que tienen que ir, las comisiones ofrecen un dictamen, y ustedes saben que no se trata ningún proyecto si no tiene el dictamen favorable de las comisiones a las cuales ese proyecto se envió. Entonces, una vez que se produjo el dictamen en la comisión pertinente, baja al recinto y se discute primero la ley. Siempre hay legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores que tienen un plazo mayor para hablar. Después están los presidentes de bloque con un plazo un poco más acotado, y después todos los legisladores que han pedido la palabra, que tienen un plazo más breve para hablar sobre el proyecto que se está discutiendo. Y el proyecto se vota, después dice, bueno, se termina la discusión, el presidente de la Cámara da por finalizada esa discusión, y después se pregunta si se va a votar por el aparato de votación, que es un botoncito que dice voto positivo, voto negativo o abstención, o cuando las cuestiones son muy trascendentes, por ahí algún diputado hace la moción de que se vote nominalmente y personalmente. Entonces hay que levantar la mano si se aprueba o no se aprueba. Entonces se cuentan los votos, si no, uno aprieta el botón y eso se ve en una pantalla gigante que está al frente, donde inmediatamente se dice si lo obtuvo la mayoría que requería la Constitución para que esa ley se apruebe. Pero lo que pasa es que una vez aprobada esa ley, en general, hay que aprobarla en particular, o sea, artículo por artículo. Porque a veces, y esto es lo más interesante, ya sabemos que la ley está aprobada, pero algún artículo está mal escrito, o hay que mejorarlo, o hay que agregarle alguna cosita. Bueno, hoy la Constitución permite que la aprobación en particular de una ley se haga en comisión, para que no esté todo el cuerpo votando por artículos. Si no es muy aburrido, el artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado. En vez, cuando se baja a la comisión, discuten un poco más, a ver si se puede mejorar un poquito más el sentido fino de la ley. Esta es una buena reforma a la Constitución, y generalmente cuando se habla de las comisiones se termina hablando de esto. Y nunca se habla de una situación bastante interesante, que son cuando o las dos cámaras, o alguna de las cámaras en particular, conforman comisiones de investigación. Cuando se dan hechos de público y notorio que son muy trascendentes, por ejemplo, cuando a nosotros nos pasó lo del hundimiento del submarino, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado hicieron una comisión conjunta para que se investiguen las responsabilidades políticas de ese hundimiento, comisión que todavía está trabajando. También el Congreso hizo una comisión cuando se hizo un primer estudio de lo que había pasado con los genocidios militares. Y también mucho antes, hay una película muy linda que yo les recomiendo a todos que vean, que se llama Crimen en el Senado de la Nación,
que es cómo se salva de la muerte Lisandro de la Torre y lo matan a un diputado, a un senador más joven que era Enzo Bordaberry, porque Lisandro de la Torre había propuesto crear una comisión para investigar qué pasaba con el comercio de las carnes, que había mucho soborno, mucha coima, y quería limpiar todo lo que era el trabajo irregular en puerto. Había tanto interés creado que finalmente se produjo el bochorno que se llegó a disparar un tiro en el propio recinto del Senado, asesinando a un senador. Entonces, siempre en el ámbito del poder legislativo se discutió hoy en doctrina también cuáles son las potestades que tienen esas comisiones. Vean que hay una comisión sobre en la Cámara de Diputados sobre el tema de la inteligencia y las potestades que tiene el Ejecutivo en materia de las investigaciones en las redes de inteligencia. Y cuando comenzó su investigación, después Ramos Padilla en Dolores, lo llamaron de esa comisión para preguntarle una cantidad de cosas, cómo funcionaba la AFI, qué sé yo. Muchas veces las comisiones no terminan en nada, a veces terminan en un buen dictamen, pero lo interesante es saber qué potestades tienen esas comisiones. Vamos a imaginar que la investigación avanza. ¿Puede una comisión ordenar, por ejemplo, un allanamiento para buscar material que necesitan para su investigación? Usando de la inmunidad, los legisladores pueden irrumpir en un domicilio. Hay muchas cosas que no quedan en claro porque estas comisiones solamente surgían de los reglamentos de las cámaras y no estaban expresamente reguladas en la Constitución. Pero una de las inquietudes ustedes saben que como se hizo la reforma del 94, solamente dos temas no se trataron para poner en la Constitución. Uno era la creación de un Consejo Económico y Social, que después se lo creó por ley. Y la otra era establecer cuál es el rol de las comisiones investigadoras en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea, tanta presión hubo ahí que ese tema no se pudo hacer. El doctor Raúl Alfonsín llegó a hacer un proyecto en este sentido, pero nunca se llegó a aprobar. Pero lo cierto es que se discute cómo son estas comisiones, qué pueden hacer, cuáles son sus límites. El proyecto de Alfonsín decía que todas las funciones de tipo judicial tenían que contar con el aval de un juez. O sea, si una comisión quería llenar un domicilio para buscar papeles, tenía que requerirle la autorización a un juez que esté en turno. Pues esto pasó, fue un caso muy sonado, que no bien había terminado la dictadura, se habían descubierto unos papeles sobre la búsqueda de petróleo en la zona de Malvinas y que Martínez de Oz había hecho toda una investigación para darle las zonas petroleras a multinacionales, pero fuera de la ley. Entonces se hizo toda una investigación que hizo una comisión parlamentaria que se había formado en ese momento, aparte con mucha espuma, porque el Congreso empezaba a funcionar después de muchos años, y llegan a hacer un allanamiento en el estudio del doctor Walter Klein, que Walter Klein era el secretario de Comercio Interior de Martínez de Oz en la época de los militares. Y consiguen un montón de documentación que respaldaba las investigaciones. Pero cuando esa causa llegó a la Corte por un amparo que interpone Klein, lo que resuelve la Corte es que nunca le podían haber allanado el domicilio si no había una autorización de un juez. En suma, la investigación quedó abortada. Uno nunca sabe si los legisladores se equivocaron o lo hicieron a propósito para evitar que la investigación continúe. Pero por eso hubiera estado bueno aclarar la cuestión en la Convención Constituyente. Ahora vamos a ver un poquito este tema antes de hablar un ratito de la cuestión de los quórum y las mayorías. Bien. Para comenzar, vamos a decir que el legislativo en democracia, bueno, en autocracia directamente no está, porque lo primero que hacen los golpistas es cerrar el Congreso. Pero en democracia cumple dos funciones básicas. Primero, la orientación política, porque se supone que en el Congreso es donde se debe deliberar. Y cuando la sociedad es una sociedad madura, o aún cuando no es una sociedad
absolutamente corrupta. La ciudadanía entiende que la deliberación requiere sus términos, requiere sus tiempos, y cuanto más y mejor se delibere, mejor va a ser el producto. Vean ustedes que cuando se quiere sacar rápidamente una ley, se cumplen los pasos. Y bueno, tenemos que invitar a estos especialistas, y los invitan a todos 2 minutos, los hacen hablar y los sacan como un chorizo, para que estén cumplidos formalmente los plazos y se dicte la ley. Y cuando no les interesa, se convoca a la gente, pero no va nadie a escucharla. Entonces, lo importante es saber qué bueno que el Congreso genere en serio su rol de importancia en la deliberación democrática y pueda discutir realmente los proyectos con un cierto interés. Hoy a la mañana en la radio un periodista había encontrado que en el Chaco habían declarado el Día Provincial del Rock Pesado en el Chaco. Y la llamaron al legislador. Dice, sí, porque hay muchos músicos que les gusta el rock pesado, así como a otros les gusta el folclore, y nos pareció que en nuestra provincia era bueno hacer una declaración del día provincial, y el periodista le decía, pero lo declaran feriado ese día, no, pero vamos a hacer conmemoraciones en ese aspecto. Y le preguntó el periodista, pero ¿no tienen cosas más importantes que discutir en el Chaco con el tema de la desnutrición, con la falta de trabajo? Bueno, pero dice, pero una cosa no quita la otra. Y eso va deslegitimando el rol de gran debate que tiene el Congreso. Con esto ustedes no me entiendan mal, no es que yo diga que no está mal conmemorar un día de la música. Bien, pero poner el día del garbanzo chiquito o el día del poroto alubia, me parece que lo podemos hacer cuando resolvamos un montón de otros problemas. No vaya a ser que tengamos legisladores que les gusta que a la larga al final de su periodo en el Congreso pueda decir, metí 200 proyectos. Hizo el día de la hormiga negra, el día del garbanzo, el día del chorizo colorado, entonces sumó un montón de proyectos. Bien, entonces, primera cuestión que el legislativo cumple en democracia, orientación política, deliberación pública y debate colectivo. Esto, por supuesto, sin sustituir al debate que hoy por hoy hace la población per se, cuando, por ejemplo, se hacen audiencias públicas, cuando, por ejemplo, se generan debates a partir de ONG que proponen temas nuevos. Bien. Y por otro lado, el control del poder. O sea, el Congreso está para controlar al presidente, está para controlar los excesos, para evaluar cuando los gobernadores se pasan de la raya. Esta es la más trascendente en los tiempos que hoy corren, sobre todo desde el plano de la expectativa popular. Cuando hay un hecho público y notorio, qué bueno que el Congreso atienda que ese es un problema y que intente ofrecer elementos a la ciudadanía y a la justicia para que estas cuestiones a la larga sean resueltas. Para desarrollar este último rol, este rol de controlar al poder, el Congreso tiene varias potestades expresas. De una de ellas nos va a hablar Florencia, quizá la clase que viene, que es el tema de la Auditoría General de la Nación. Otras son las comisiones investigadoras, son maneras de controlar dentro de las esferas del gobierno, lo que se llama los controles intraórganos o la actuación de los organismos extrapoder. Pero en este caso, ni siquiera extrapoder, porque son organismos dentro del propio poder legislativo, que es el Congreso que conforma una comisión investigadora. Entonces, ya metiéndonos, ya sabemos que las comisiones investigadoras tienen que ver con el rol de control que tiene el Congreso de la Nación y con el rol de control a otros poderes y también control sobre las cosas que pasan en la sociedad. Entonces puede conformar dentro de su seno comisiones investigadoras. ¿Cuál es la fuente normativa que justifica esta potestad del Congreso para hacer comisiones investigadoras? Otra pregunta, ¿cómo van a ejercer sus competencias estas comisiones una vez que son constituidas? Y por último, ¿cuáles son los límites que les son impuestos por el propio sistema respecto de las relaciones con los derechos individuales? Que no vaya a ser que una comisión de diputados, de senadores, genere más atropello que un comisario y 6 agentes. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es grupos
que estén justificados por la Constitución y los reglamentos, que ejercen sus competencias de un modo racional y, por supuesto, cuando actúen, que no invadan irregularmente los derechos de los ciudadanos, porque entonces más que investigar, se sigue con los atropellos. El Congreso de la Nación, entonces, sabemos que tiene que controlar la actividad del gobierno, particularmente lo que hace el presidente. Y para hacerlo en forma eficiente y eficaz, tiene que tener potestades. Si no tiene potestades, no lo puede hacer bien. De ahí deriva la potestad investigativa autónoma, que es indispensable y esencial para su misión. Como vamos a ver después, quizá la clase que viene, los legisladores tienen privilegios e inmunidades, y eso surge de la Constitución. Bueno, entre otras cosas, estos privilegios y estas inmunidades son para que cuando investigan no sean molestados ni por sus opiniones, ni por sus investigaciones, para que puedan hacer su trabajo bien. Entonces, la potestad de investigar es algo que surge naturalmente del cargo del legislador. Yo soy diputado de la Nación. Bueno, lo primero que tengo derecho a hacer es conformar una comisión investigadora si advierto que hay un problema social y que ese problema tiene una estricta vinculación con el poder de Estado que me acompaña en el rol de gobierno, que es el Ejecutivo. Badeni entonces dice que la potestad investigativa del Congreso es autónoma, le pertenece, es incita a su categoría de diputado y senador. Y también decía Joaquín de González que se asocia a la existencia de privilegios parlamentarios. Entonces acá matamos dos pájaros de un tiro. Sabemos que las potestades de investigar son autónomas e indispensables para su rol, pero también que se atan ineludiblemente a los roles de privilegios parlamentarios. Por esto se sostuvo que el Congreso está habilitado para obtener, y si fuera necesario, por la fuerza, o sea, de modo compulsivo, cuya violación se puede castigar con desacato, toda la información que le ayude a cumplir con los fines que están impuestos por la Constitución, aunque esto esté de algún modo debatido. Entonces, otra vez, el Congreso puede obtener, si puede, a la fuerza, no pegándole, pero considerando que incumple su deber de informar a aquel que no le da la información. O sea, van a la casa y digo, ¿puedo entrar en su casa? No le permito. Bueno, necesito que usted me dé esta información, esta papelería, esto que sabemos que usted tiene. Si no lo incumple, va a incurrir en desobediencia. No digo desacato porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el desacato es un delito que va contra los derechos fundamentales. Porque generalmente uno dice ese desacato cuando el juez da una orden y yo no la cumplo. Entonces te meto preso porque no sé lo que yo te digo. Está mal vista la figura del desacato y nosotros ya no la tenemos más. Pero sí se puede usar la figura de la desobediencia, que es como, por ejemplo, cuando un juez le pide un informe a una dependencia y la dependencia no lo cumple, que remite este papel, que remite este oficio, que diga qué pasó tal día y a tal hora. Esas son cosas que hay que cumplir. Y el Congreso, cuando constituye una comisión, sus legisladores tienen el derecho de pedir a los ciudadanos, o a quien fuere necesario, que le aporte la información o los elementos que le piden. Por supuesto que el ciudadano puede decir que no, pero se debe hacer cargo de su negativa. Bien. Aún así, la potestad que tienen los legisladores de hacer comisiones investigadoras y dentro de ellas pedir información, no surge de la Constitución, surge de los reglamentos de la Cámara. Por eso les adelanté esa idea que tenía el coaching de poner algo en la Constitución, para que estas potestades tan importantes tengan una raíz estrictamente constitucional, más allá de lo que dice Badeni, que hacen al propio contexto de lo que es un legislador. Vamos un poco más, entonces. Como no tiene raíz constitucional, la idea del Congreso de hacer investigaciones siempre fue cuestionada por quién, por el investigado, por el Ejecutivo. El presidente siempre dice, pero ustedes tienen que tener límite a esas potestades de investigar, porque
Si no tienen límites, ustedes pueden incurrir en hechos violatorios de la Constitución. En 1915, el Congreso había creado una comisión de investigación sobre algunas obras de embalse y riego que se habían hecho en Río Tercero, en Córdoba. Si bien el Ejecutivo en principio cuestionó esta facultad, finalmente mandó toda la documentación. Bien. Aún así, ese año, el propio Congreso aprobó una resolución y declaró que es potestad del Congreso, inherente a su carácter representativo y necesaria para el desempeño de sus funciones, la designación de comisiones investigadoras en su seno. ¿Para qué fines? Primero, para iniciativas parlamentarias. Por ahí quieren hacer una ley como la que se hizo sobre aborto. Bien, podían válidamente hacer una comisión para que se investiguen los hospitales cuántos casos tienen de aborto denunciados, pedirle información, fijarse cuál es la situación de las mujeres que han pretendido un aborto voluntario. Después también para reformar la legislación en sí, en general. Si quieren, por ejemplo, reformar el Código Civil, entonces tienen que pedir cierta información. Pero en particular, que esta es la más dolorosa, para actuar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Imagínense si le quieren hacer un juicio político a un juez de la Corte. Primero pueden hacer una comisión de investigación. En un momento se pretendió hacer y no se hizo. Ustedes se acuerdan que teníamos uno de los miembros de la Corte en tiempos de Alfonsín, que era el radical Belucio, que fue un muy buen juez. Pero un día estaba en París y se suicidó la mujer del departamento donde estaban alojados en París. Y esa investigación dio suicidio en Francia, y cuando volvió el ministro de la Corte, se quería hacer una comisión investigadora de si había otro tipo de responsabilidad política, porque su mujer tenía casos que estaban vinculados con la Corte. Finalmente no se abrió la comisión investigadora y ese tema nunca siguió adelante. Al menos desde el año 1984, o sea, desde la recuperación de la democracia, se interpretó que no es necesario un texto constitucional expreso para decir que esa es una atribución de los legisladores. Claro, es lógico, porque no había un texto, pero lo mejor sería poner uno para que este tema no tenga discusión, no tenga debate. Igual, hoy toda la doctrina permite o reconoce que esta es una potestad propia de los legisladores. Bien. La Corte de Derechos Humanos entendió a los poderes de investigación del Congreso y antes de eso la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son un elemento auxiliar, apropiado y esencial de la función legislativa. Este es un caso que se llamó McGrain con Dougherty del año 1927. O sea, en los Estados Unidos, que tiene un sistema muy parecido al nuestro, ya la Corte Americana, esto lo respaldó también la Corte Interamericana en otro caso, dijo, señores, los poderes de investigación del Congreso son un elemento auxiliar, apropiado y esencial de la función legislativa. Y la Corte Americana dijo que tanto el poder de crear normas abstractas, o sea, el tema de legislar, como el de investigar, estaban en igual rango. No es que era más importante legislar que investigar, llegando a permitir la consulta a un profesor universitario sobre su filiación comunista. Esto fue una época muy nefasta de los Estados Unidos, que fue entre los 30 y los 40, que se dio el macartismo. Había un funcionario McCarthy que estaba en el gobierno, que se había empecinado en su lucha anticomunista. Entonces había impuesto que quien era comunista, o si uno descubría que había una persona comunista, la tenían que denunciar para que si era extranjero lo deportaran, etc. Y era muy usual que a la gente famosa de esa época se le pedía una declaración como diciendo yo repudio el comunismo, y entre los intelectuales había muchos comunistas. Entonces la gente no repudiaba. Cuando iba a estas comisiones de investigación de diputados o del Senado y le hacían la pregunta, ellos decían
me adhiero a la sexta enmienda, decía yo no quiero declarar en mi contra. Entonces la cuestión estaba muy controvertida. Entonces, ¿qué dijo la Corte? El Congreso tiene derecho para preguntarle a un profesor de la escuela si es o no comunista. Bien, yo discrepo en eso porque preguntarle sobre si es comunista, si es radical, o cómo piensa, cuál es su manera de pensar, me parece que es propio de cada persona. Distinto es si fuera miembro de un grupo terrorista y le están preguntando si usted puso una bomba. Ahí, por más que intelectualmente el tipo piense como piense, la pregunta está enderezada a otra cuestión. Bien, pero también la potestad de investigar, esto vean ustedes cómo son los fallos norteamericanos los que han asentado mayormente este poder del Congreso, y es cierto porque Estados Unidos tiene un Congreso muy fuerte. Ustedes saben que todos los presidentes norteamericanos se fijan muy bien si tienen o no mayoría en el Congreso, porque si no, sus políticas no se pueden realizar. Entonces, la Corte dijo que la potestad de investigar comprende todas las investigaciones relativas a la administración o ejecución de las leyes existentes. O sea, si yo quiero hacer una ley, quiero ver cómo funciona un aspecto legislativo, puedo hacer una comisión investigadora. También de las propuestas de ley. Yo si quiero presentar un proyecto de ley, puedo previamente hablar con los diputados y los senadores para conformar una comisión investigativa a fin de saber bien el tipo de ley que voy a presentar. O de las que posiblemente sean necesarias. O sea, no solamente de las leyes existentes, de su ejecución o su confección, sino de las que posiblemente se puedan hacer en el futuro. Esto es Watkins contra United States en el año 57. En estos casos, tiene que evitarse la autoincriminación y respetarse los derechos de libre asociación. Acá se mejoró un poco sobre el macartismo. Entonces dice, si vamos a hacer preguntas en esas comisiones, tenemos que evitar preguntas que hagan que el que responda se autoincrimine. Bien. Aunque este accionar tiene que haber sido previamente autorizado por el Congreso. O sea, si hay una comisión investigadora, el Congreso en general tiene que autorizar la creación de la comisión y los roles que esta comisión va a tener. Wright, que es un constitucionalista como si fuera Pilar Campos, agrega una limitación esencial basada en el principio de división de poderes, porque el Congreso no está en condiciones de usurpar las funciones del Poder Judicial. O sea, investiguen todo lo que tengan que investigar. Si tienen que allanar un domicilio o detener una persona, bueno, consulten con el juez previamente. La Corte nuestra, y acá voy a repetir de lo que les dije el caso Walter Crane, trató la cuestión de la competencia de las comisiones investigadoras, en este caso en el 86. La comisión ya se había instado en el 84, que fue la empresa La Ítalo Argentina S.A. y ordena esa comisión, no el juez, allanarle el estudio a Klein a mediados del año 84 para secuestrarle documentación clave que no se había podido obtener por otros medios. ¿Y aplicó para qué? Para esto el reglamento de la comisión, ¿bien? Que le permitía interrogar testigos y secuestrar documentación. Claro, cuando se hizo el amparo de Klein, cuando este amparo llegó a la Corte, el Congreso informó que toda la documentación se la había mandado al juez. O sea, el Congreso ya vio que se la había mandado la macana y esa documentación que había capturado se la remitió inmediatamente al juez de la causa y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Y entonces dice el Congreso, señor juez, usted tiene que declarar la cuestión abstracta, porque si bien le secuestramos la documentación, después se la mandamos al juez. Esto tenía un precedente en el caso que yo les conté, Lisandro de la Torre, que como senador y en el marco del trabajo de una comisión investigadora, secuestró libros de comercio de un buque que estaba embarcado clandestinamente por el frigorífico Anglo, lo que informó en una sesión que fue la del 18 de junio de 1935. Entonces, ir acotando algunos detalles, estas facultades de investigación solamente se pueden ejercitar
no cuando las cámaras tienen su capacidad jurisdiccional, sino como auxilio a su función legislativa. ¿Qué les quiero decir? Las comisiones investigadoras no son solamente para averiguar si el estudio de Walter Klein hizo una defraudación con la empresa La Ítalo, sino también las comisiones investigan para hacer mejores leyes. Bien, a veces uno tiene el proyecto de ley ya presentado y estudiado por alguien, pero a veces el Congreso dice, hago mío este proyecto, voy a investigar el tema bien porque quiero lucirme con hacer una muy buena ley. Entonces se puede conformar para eso también una comisión investigadora. Entonces el propósito legislativo de una investigación tiene que juzgarse con criterio amplio. O sea, en la duda hay que entender que el legislador tiene posibilidad de investigar para mejorar su proyecto legislativo y generar una comisión investigadora. Entonces, cuando los derechos y libertades de un ciudadano están en juego, ya las cámaras ahí no son jueces finales de sus derechos y privilegios. Y la legalidad de su acción puede ser cuestionada en tribunales, como pasó en el caso Klein. Ellos con el propio reglamento que hicieron le secuestraron la documentación. Pero Klein lo llevó a juicio, porque dijo, ahí no había ninguna orden de juez. Después ellos se salvan de alguna manera porque remiten toda la documentación al juez y dejan de investigar. Y que el juez haga la investigación. Los testigos entonces pueden negarse a contestar preguntas que no estiman pertinentes a la materia investigada o que impliquen una acusación en su contra, y también pueden someter la decisión de los tribunales la cuestión acerca de la pregunta si es pertinente o no es pertinente. O sea, si le van a hacer determinada pregunta, el ciudadano puede hacer una acción de amparo para que esa comisión investigadora no le pregunte eso. Y si se lo pregunta porque no tuvo posibilidad de enterarse antes, que seguramente esa persona va a estar con su abogado, dice yo no voy a contestar porque eso me puede incriminar y ante la duda no le voy a decir nada. Bien. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio simultáneo de un juez y de la comisión investigadora? Un tipo lo están investigando por un lado el Congreso y por otro lado un juez que está en una causa judicial. Bueno, son dos cuestiones distintas que se realizan en ámbitos separados y con distintos fines. Esto lo dijo Vanossi para justificar que aunque haya un juicio pendiente, una comisión puede investigar porque tiene otro rol: destituir a un funcionario, poner a la población en conocimiento de determinada situación. Entonces, la investigación judicial siempre que quiere saber si una persona cometió un delito. Y en la investigación parlamentaria quiere acumular información para que el Congreso esté en mejores condiciones de llevar a cabo sus tareas y funciones. Imagínense que hay una comisión investigadora para investigar a un funcionario del Ejecutivo a ver si le van a hacer o no juicio político. Digamos, con el juicio político se lo destituye, pero no se lo mete preso. Por lo tanto, si a la vez se está investigando un juez, las dos investigaciones pueden ir en paralelo. Bien, hay un caso que es el caso Satanovsky del año 1958, donde una comisión investigadora hizo allanamientos, detuvo personas, sometió a las personas a indagatoria, decretó la incomunicación y otros procedimientos, mientras que a la vez tramitaba la causa penal. Esto resulta erróneo, porque recolectar pruebas y valorarlas sin garantía del debido proceso es inconstitucional. Todo eso que estaba haciendo la comisión estaba mal, máxime cuando había un juez que estaba haciendo lo mismo. Entonces, las comisiones investigadoras, esto nos tiene que quedar claro, no pueden ser asimiladas a los juzgados o a los fiscales de instrucción. Investigan para otras cosas, para determinar la responsabilidad política de los presidentes o los integrantes del Ejecutivo o para mejorar la calidad del producto parlamentario. Hay una ley que es la 27.433 que fue la que creó la Comisión Bicameral Especial Investigadora. Esta comisión especial, que fue integrada por 6 diputados nacionales,
6 senadores nacionales, fue creada para investigar los antecedentes y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro, búsqueda y operación de rescate del Ara San Juan. El objetivo es analizar, evaluar y esclarecer las causas y circunstancias del siniestro del submarino, el desarrollo de las acciones que desplegó el Estado para encontrar ese submarino y el desempeño de la cooperación internacional que recibimos para localizarlo y para rescatarlo. Para esto, la Comisión, si acá lo puede designar, lo designó a un grupo de especialistas, 5 militares retirados que no estuvieran procesados por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, o civiles con reconocida trayectoria. Lo cierto es que no tenemos informe final. Si alguno de ustedes está interesado, puede llamar al Congreso de la Nación o mandar un mail y preguntar el estado de esa comisión investigadora. Bien, ¿cuál es la referencia constitucional o la base constitucional de estas comisiones de investigación? Ahora vamos. Las constituciones de Italia, de Alemania, de España, Portugal y Brasil tienen expresamente regulada la creación y las funciones de las comisiones parlamentarias investigadoras. Es claro entonces que estas comisiones surgen entre nosotros de aquellos poderes implícitos del Congreso. No surgen de ningún artículo en particular. 75, inciso 32, que habla de las capacidades implícitas que tiene el Congreso para cumplir sus fines. Y tiene que tener por fin obtener datos e informaciones respecto de formación de nueva legislación, como les dije, o para ejercer el rol específico de control sobre el actuar del Poder Ejecutivo. El reglamento de diputados lo regula esto en el artículo 104 y el de senadores en el 85. Si bien, ya les dije, la Convención Reformadora del 94 no trató esta cuestión, existió una propuesta elevada a la comisión de redacción, que era la comisión que recibía todos los proyectos que se presentaban, que estaba referida a las comisiones de investigación para sustituir nuestro viejo artículo 63, y la propuesta decía que en defensa del interés público y la paz social, las cámaras pueden formar comisiones investigadoras, las que pueden ordenar y producir medidas de prueba respetando las facultades propias del Poder Judicial. Vean cómo este breve artículo resolvía toda la cuestión. Esta norma, o este proyecto de norma, que nunca se llegó a sancionar, definía con precisión cuáles son las facultades de las comisiones investigadoras y también especificaba sus funciones con una buena garantía de la defensa en juicio y los derechos de los investigadores, porque dice, estas comisiones no pueden invadir los roles del Poder Judicial, inhibiendo su avance respecto a aquellos roles que incumben al Poder Judicial. Lamentablemente, esta propuesta finalmente no prosperó. Vamos a ver ahora y la otra cuestión, que es la vinculada a la determinación del quórum y la mayoría cuando se va a producir una determinada legislación. Es la otra cosa que yo les dije, para todo lo que hace el Congreso necesita estar en sesión. Esto es una primera cosa. Yo no quiero que me digan, sí, consiguieron el quórum y se sancionó una ley. Entonces son dos cosas distintas. Primero consiguieron el quórum, que quiere decir están en actitud para hacer leyes, o lo que tiene que hacer el Congreso. Y después hay que ver si consigue la mayoría para que esa ley fuera aprobada. Entonces el quórum no es ni más ni menos que la cantidad de votos o la cantidad de presencias que se necesitan para que un cuerpo colegiado empiece a funcionar. Bien, es como decir, el auto sin batería no arranca. Después le podemos poner 20, 40, 60, 80 kilómetros. Pero si no tiene la batería, no podemos arrancar. Bien, esa es un poquito la cuestión. ¿Cuáles son los distintos supuestos de quórum? La voz latina quórum se traduce los que o los cuales, los quienes, y en términos ya no del derecho romano, como diría Serrano, sino en términos de la Constitución,
quórum se refiere al número de miembros que se requieren en un cuerpo parlamentario para que empiece a sesionar. Bien fácil. Entonces, la cantidad de parlamentarios necesaria para empezar a actuar. Por eso dice, por ahí, no sé, Frente de la Victoria, Frente de Todos, tiene muchos miembros, pero no tiene la mitad más uno, o uno más de la mitad. Entonces, por más que tenga casi uno más de la mitad, si no cuenta con el auxilio de alguna minoría a la que llama para que se dé el quórum, no pueden sesionar, porque sabe que una vez que se dio quórum, ya con los miembros que tiene le alcanza para conformar mayoría. Entonces, la otra pregunta ¿es una estrategia política o un incumplimiento de su tarea cuando los legisladores no dan el quórum? Imagínense, vieron ustedes cuando yo les expliqué las sesiones ordinarias, que yo les comentaba antes de la reforma del 94, se decía que el presidente abre las sesiones del Congreso el día 1 de mayo. Hoy es el 1 de marzo, abre las sesiones, pero el Congreso las puede abrir solo si no concurre el presidente. Eso se aclaró porque si no el presidente podría paralizar la labor del Congreso si no abre las sesiones. Bueno, con esto pasa algo parecido. Si una minoría no diera el quórum, los que quieren trabajar dicen, yo no puedo trabajar porque acá no vienen los legisladores que dan el quórum. Entonces, a esta pregunta yo tengo dos reflexiones. La primera reflexión es que es bastante interesante notar que dar quórum o no dar quórum es una estrategia política para las minorías y que sean consideradas en los proyectos de ley. Porque dice, vamos a hacer esta ley que tiene 10 artículos. Y hay una minoría que dice, yo estoy interesada en que el artículo 4 se haga así. Y la mayoría le dice, mira, nosotros tenemos la mayoría, vamos a votar como se nos da la gana. Entonces la minoría dice, no te doy quórum. Porque si yo no te doy quórum, vos no votás nada. Entonces discuten y negocian. Está bien, vos me das quórum y yo te dejo arreglar el artículo 4 como a vos te parece. Entonces, a veces es una estrategia política dar o no dar quórum. ¿Qué pasa si se transforma en un capricho? No quiero que este grupo mayoritario gobierne, entonces no les voy a dar nunca quórum para sesionar. Bueno, la propia reglamentación y la Constitución misma establecen que siempre las minorías que fueron y que no consiguieron dar quórum pueden compeler a los que no han venido y no han aportado. Se dice compeler es como lo diga el Congreso, generalmente son multas, al que no viene se le descuenta el sueldo del legislador, lo votan y entonces en ese caso vuelven inmediatamente, como cuando le tocan el bolsillo, se terminó la estrategia política. Pero vamos entonces a profundizar un poquito más en esta cuestión tan interesante. Dijimos que el quórum es el número de miembros que requiere un cuerpo parlamentario para empezar a sesionar. Para Vidal, que siempre es más prolijo y aborda las cuestiones en detalle, dice que quórum es el número de miembros que se necesita para que un órgano colegiado, antes dijimos, empiece a sesionar. Él dice para que se constituya, para que funcione y para que adopte decisiones. Me parece que es más claro, estos tres términos engloba todo aquello para lo que es necesario dar quórum. Se da quórum para constituir el cuerpo, se da quórum para que funcione el cuerpo y se da quórum para que ese cuerpo pueda después adoptar decisiones. ¿Qué supuestos tenemos de quórum? Bueno, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores requiere la previa conformación del quórum para iniciar sus actividades parlamentarias. Esto lo dice el artículo 64 de la Constitución. Esto es importante porque al lado de eso la Constitución dice ninguna de las cámaras entra en sesión sin el concurso de la mayoría absoluta de sus miembros. Entonces ya sabemos cuál es el quórum, la mayoría absoluta de sus miembros. Esto parece fácil, pero merece alguna acotación. ¿Qué es la mayoría absoluta? ¿Uno más de la mitad o la mitad más uno? Bueno, según como lo leamos, puede ser un miembro más o un miembro menos. Yo les marco acá
Un ejemplo, en puridad de conceptos, la mayoría absoluta es más de la mitad. Si yo sumo más de la mitad de los miembros que tiene ese cuerpo, tendría que dar quórum. Pero la costumbre parlamentaria dice que es la mitad más uno, no es más de la mitad, es la mitad más uno. Fíjense, si nosotros interpretamos a la mayoría absoluta, vamos a imaginar entonces la Cámara de Diputados, que creo que sigue estando compuesta por 257 miembros, ahora que está el censo seguramente van a haber más miembros, y entra en sesión solo si logra la mayoría absoluta. Si la mayoría absoluta fuera más de la mitad es 128,50, con lo que el quórum son 129 miembros. Pero si en la mitad más uno es 129,50 y el quórum es de 130 miembros. Nosotros, más allá de la discusión, tenemos que saber que ha privado la interpretación de que el quórum requerido para que la Cámara entre a funcionar es la mitad más uno de sus miembros. O sea, hasta hoy 130. Después que se juntaron 130, pueden quedar 80. Y sobre esos 80 se cuentan las mayorías requeridas para que una ley sea aprobada. ¿Esto me lo entienden o lo explico de nuevo? A ver, capaz que ustedes funcionan las voces de ustedes. Creo que están todos muteados, pero la idea Se general... escucha bien igual, doctor. Sí, Bueno, sí, se entiende, sí. la idea es esta, que ustedes sepan que nuestro Congreso para entrar a trabajar necesita 130 personas que vayan a entrar al cuarto. Una vez que entraron las 130, 80 se pueden ir a su casa. Y las que quedan se pueden a discutir las leyes. De esas que quedan se establece la mayoría. 2/3, mitad más uno, mayoría absoluta, 3/4 partes. Porque hay algunas leyes que establecen una mayoría y otras leyes que establecen otra. Pero ya eso es el trabajo parlamentario. Bien. Esto es la otra cosa que conversamos recién, la significación política del quórum. La cuestión de dar el quórum es un importante problema que hace a la conformación de los órganos legislativos. Porque si no se da el quórum, no funciona un órgano de la República. Bien, en la mayoría de los estados esto constituye un problema. Una vez conseguido ese quórum para comenzar la sesión puede continuar sesionando con un número menor al del quórum. No dar quórum, entonces, ¿es una falta o es una estrategia? Esto es lo que habíamos hablado hoy. Algunas veces ustedes leen los diarios por ahí o ven los noticieros y dicen, qué barbaridad, se tiene que tratar la ley de alquileres y la minoría no da quórum. Y por ahí no da quórum porque la ley que propone la mayoría es un horror, como la que se hizo, que fue peor que la que estaba antes y la votaron todos. Ahora están hablando de dar quórum para votar la derogación de esa ley de alquileres y después ver qué otra ley se hace. Pero imagínense que aparezca el oficialismo, que tiene la mayoría, para hacer una ley de alquileres que es un horror. Y no sé, Juntos por el Cambio, con mi ley, algún otro, dicen, yo quiero otro tipo de ley. Entonces, ¿qué estrategia usamos? No damos quórum hasta que se pongan a discutir una ley mejor. Pero podría ser que eso se mantuviera durante 6, 7 meses. Y hay otras cosas que hay que votar, está la ley del presupuesto, hay miles de leyes que tienen que salir y que están vinculadas, por ejemplo, con el tema inflacionario y con otras cuestiones que, bueno, habría que tratarlas. Entonces, otra vez, la omisión de dar quórum, ¿es una falta o una estrategia? La propia Constitución le da el derecho a las minorías, porque los que no pueden sesionar se transforman en una minoría, a compeler a los ausentes para que concurran a la sesión. Nuestro derecho, en su mayoría, no registra casos donde las minorías hubieran tenido que compeler a las mayorías para dar quórum, y mucho más en tiempos de hoy con lo bien que cobran los legisladores. Si una estrategia se extiende demasiado en el tiempo y ya se transforma en una voluntad de no ir a trabajar, solo con que los medios de prensa difundan que los legisladores no quieren ir a dar quórum,
se arma tal batahora que los legisladores tienen que volver corriendo a dar quórum porque con lo que ganan no se pueden dar el lujo de usar muy fuertemente esta estrategia. Aunque yo reconozco que también sirve como estrategia, sobre todo imaginemos en esos legisladores de extrema izquierda o de extrema derecha, que siempre son dos o tres, por ahí son los necesarios para dar quórum y con eso consiguen un beneficio para sus votantes, que habitualmente no lo pueden conseguir porque nunca tienen mayoría. Bien, sí, yo recuerdo un caso que hizo un investigador, Pérez Lastra, de la Capital Federal de la UBA, que en el año 1992 el oficialismo necesitaba tener el quórum para privatizar gas del Estado. Y no conseguía las votaciones y metió a una persona, un kiosquero, un tipo fuera del cuerpo que se llamó el famoso Diputrucho, que dio el quórum y ni siquiera era un legislador. Eso después se descubrió, se transformó en una acusación penal y creo que tuvo una sanción penal este plano. Pero a la postre se privatizó gas del Estado, vean ustedes, ¿no? Hoy se supone que el Congreso tiene otro tipo de controles y de paso les sugiero, si van a Buenos Aires, hagan la visita al Congreso, que es una visita muy buena, sobre todo que se paren 10 minutos en la biblioteca del Congreso, que es fabulosa. Bien, y por supuesto, tienen una, igual que la biblioteca de la Corte, tienen una habitación, un lugar específico para los libros de Vidal Campos, lo cual es un gran honor, ¿no? Pero volviendo al tema de la biblioteca del Congreso, hoy hay otros elementos de la electrónica y de la cibernética que permiten evitar estos fraudes, aunque siempre tenemos otros fraudes. Por ejemplo, hoy una ley muy importante sería la ley de boleta electoral única, bien, y que la mayoría no está o no quiere que se vote. Bueno, eso también va a registrar algún problema con el quórum y con la mayoría para su dictado. Así que otra cosa que les sugiero que estén encima de eso. Bueno, no es muy tarde, es tempranito, 9:10. Yo no sé si empezar porque tengo el otro tema que es las inmunidades y los privilegios de los liquidadores. Podría empezar alguna. No, vamos a hacer otra cosa. Vimos quórum, vamos a ver un poco de las mayorías antes que inmunidades y privilegios y terminamos con este aspecto. Una cuestión distinta a la cuestión vinculada al quórum es aquella que se refiere a las mayorías que en determinadas ocasiones la Constitución instituye para adoptar determinadas decisiones por parte de los cuerpos legislativos. Bien, o sea que la Constitución dice para estas leyes se necesita esta mayoría, para estas otras, otra mayoría. Y si no dice nada, es determinada mayoría. Entonces, se puede hablar de mayoría simple, conocida como mayoría relativa o pluralidad de sufragios, cuando dice simple pluralidad de sufragios. Alude a una cantidad que si bien no alcanza la mitad más uno, es superior a otras cifras. La mayoría absoluta ya en la práctica constitucional es la mitad más uno. O sea, la mayoría simple es una mayoría un poco menor a la mitad más uno. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros que estén en condiciones de votar en esa sesión. Y la mayoría calificada, que es la agravada, es la que supera la mitad más uno, que generalmente es de 2/3 de los miembros, siempre que estén presentes, salvo que la Constitución diga acá se requiere la mayoría de 2/3 de los miembros totales. Bien. Igualmente, el modo de computar la mayoría puede ser sobre los miembros presentes en la sesión o sobre el total de los miembros que integran el cuerpo. Vidal Campos infiere de las disposiciones constitucionales que cuando la Constitución no habla expresamente de los miembros presentes, está hablando de los miembros totales. O sea, la Constitución puede decir la mayoría de los miembros. Si no dice nada, es de los miembros totales. Si no, tiene que decir de los miembros presentes. Esta es la idea.
La reforma del 94 estableció determinadas mayorías que se refieren a agravamientos especiales. Bien, pueden ser, por ejemplo, para hacer la ley de iniciativa popular, la consulta popular, la ley de coparticipación. Bueno, acá la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de cada cámara. Yo igual acá no los voy a aburrir porque esto lo sacan del libro, buscan qué mayorías son necesarias para cada cosa, no hay que explicarlo. Lo que me interesa que les quede acá como concepto es que quórum no es igual a mayoría. Una vez que se dio quórum, hay tres tipos de mayoría: mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría especial o agravada. Esas mayorías, ¿cómo se computan? Respecto de los presentes en el recinto o de los totales. Esa es la regla. Después, ustedes pueden agrandarse diciéndome un caso de mayoría absoluta es este, un caso de mayoría simple es este. Bien, para cerrar la idea. La otra cosa son el tema de las comisiones. Yo les hablé de las cámaras de investigación, pero vamos a decir dos palabras de cómo son, para saber cómo se hace el trabajo legislativo: las comisiones permanentes, las especiales y las bicamerales. Nuestra Constitución de 1853 no previó en su texto la formación de comisiones, esto lo dijimos. Sin perjuicio de esto, estas agrupaciones tan particulares de legisladores fueron realzadas como un importante instrumento estructural. Claro, como estamos hablando de 257 miembros de la Cámara de Diputados, si no hay algunas comisiones que van tomando determinadas decisiones, es muy difícil el trabajo general. Bien, el funcionamiento es un buen aporte para la cobertura de ciertas necesidades prácticas que hacen a la dinámica del funcionamiento de un cuerpo que es esencialmente numeroso, disperso y heterogéneo, lo que se nota especialmente cuando se complican las materias más especializadas, ¿no? Bioética, etcétera, que no solamente hay que traer especialistas, sino que hay que hacer una discusión de bastante nivel. Estas comisiones en general lo que hacen, lo que yo les conté, dictaminar respecto de los proyectos de ley que son fijados para su conocimiento. Por eso es tan importante los chicos que están en mesa de entrada, que hacen la primera lectura del proyecto y con la ayuda del jefe de la mesa de entrada dice: ¿esta qué comisión la mandamos? A la de Asuntos Constitucionales, a Comisión de Derecho Penal, a Comisión de Derecho Internacional, a Comisión de Mujer, a la Comisión de Infancia y Adolescencia, en fin, a cada una de las comisiones que se asignan. Y en general, cuando se hacen las comisiones, sabemos, ya tenemos más conocimiento general, que en las preparatorias se designa el presidente de estas comisiones. Bien, y generalmente la presidencia se la da al que es del partido político mayoritario. Hoy, por ejemplo, en general, la presidencia de las comisiones es del Frente de Todos, con una integración proporcional al resto de las restantes. Por ejemplo, ya que la última elección que fue parlamentaria perdió el Frente de Todos, seguramente debe haber perdido algunas presidencias de comisión. Las comisiones permanentes son las que se les asigna el conocimiento de proyectos que abordan materia de su competencia. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales es una comisión permanente, porque es importantísimo que esté esa comisión que dictamine cuando pueda haber violaciones a la Constitución. Las comisiones especiales son creadas para determinados asuntos. Por ejemplo, la de Lara San Juan es una comisión investigadora especial. Las comisiones de investigación surgen de aquellos poderes implícitos del Congreso que estuvimos viendo, y las bicamerales pueden ser permanentes o temporales. Bien, es competencia de cada una de las cámaras definir en sus reglamentos el número, los pormenores referidos a qué hacen las comisiones y cómo se componen. Padilla dice que particularmente en el Senado los miembros carecen de tiempo material para ir a las reuniones. Primero se matan por presidir y después no tienen tiempo de ir a las reuniones para todas las comisiones en las que están. De todas maneras, y aún
siendo cierto que hay muchas comisiones, sobre todo en el Senado, lo importante es que me parece que con haber muchas comisiones se pelean por la silla para sentarse en la banca, como esta legisladora que le habían sacado la silla cuando se levantó a aplaudir. La reforma, bueno, acá yo digo que el Senado tiene más de 40 comisiones, la de diputados alrededor de 33 comisiones y generalmente las comisiones tienen entre 5 y 15 mil. Bien, si quieren actualizar la información pueden llamar a diputados o Senado de la Nación, que es una información inclusive que está en internet. La reforma del 94 no incorporó ninguna regulación respecto de cómo funcionan las comisiones. Sí hay una regla específica que les dije lo de la delegación, que cuando una ley se aprueba en general, se puede delegar la aprobación en particular a las comisiones. Bien, bueno, con esto que yo les digo, ustedes ya tienen, salvo la parte de privilegios e inmunidades, todo parlamentario que por supuesto lo tienen que recuperar del texto, además de lo que yo les cuento. Entonces yo les voy a subir el, ¿cómo se llama? El PowerPoint de lo que les hablé hoy, que son 2, y la semana que viene voy a hablar de inmunidades y privilegios hasta cuando pueda, porque a la mitad de la clase nos va a ayudar Florencia con un órgano extrapoder de control, para que vayamos metiéndonos en el otro. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta en particular de este tema que vimos hoy? Silencio de radio, total y absoluto. Sí, con respecto. Sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Yo quería saber si el temario de las comisiones, ¿qué pasa con la renovación de las cámaras? Cuando hay elecciones que se renuevan las cámaras de diputados y senadores, el temario de las comisiones se renueva, sigue siendo el mismo. Que ya lo vimos que las sesiones preparatorias se establecen las comisiones, se establecen sus autoridades y el temario es el tema de actuación de cada comisión, que las generales están desde siempre, están en los reglamentos. La Comisión de Asuntos Constitucionales no hay que crearla en cada preparatoria. Bien, lo que sucede es que vos tenés los reglamentos con una cantidad, hoy yo les dije, 35 a 45 comisiones en diputados y en senadores. Ya está el temario. Lo que se busca ahí es ponerle la integración. Bien, porque a la vez que se van cambiando las elecciones y va ganando un grupo, otro grupo, lo que van cambiando es el presidente, el vicepresidente de la comisión. Pero vos me decís, ¿cuál es el temario? Ya está en el reglamento, salvo que haya una comisión especial, como por ejemplo esta comisión de Lara Belgrano. Imagínense que ahora que tuvimos este resultado tan terrible en materia de educación, que dice que hay chicos que no alcanzan a leer y escribir en primer grado, ¿no? Que ha bajado el nivel terriblemente. Tranquilamente, diputados y senadores podrían ser una comisión para investigar las razones de este fracaso. Sería un tema absolutamente relevante, porque con eso se puede mejorar la educación y tratar de ver qué hacemos para mejorar ese error. Esa sería una comisión nueva, por ejemplo. La comisión de estudio del fracaso de la legislación de educación vigente. Bien, así que no sé si eso te responde la pregunta que me hiciste. Sí, sí, quizás con respecto al ejemplo que está dando, eso de la educación. Por ejemplo, en un año y medio más tenemos elecciones, Sí. se crea esta comisión, supongamos que se crea ahora esta comisión especial, ¿no? Sí. Cambian las elecciones, los integrantes de las cámaras, ¿qué pasa con esa comisión especial? Al renovar los integrantes, digo. Habrá nuevos miembros que la integrarán. Bien. Queda guardado. Ok, eso era lo que mi duda era, a ver si era prioridad de los legisladores activos o vigentes, que al renovar las bancas, bueno, al entrar otros, no tomarían esto como prioridad. Te vuelvo a decir, mirá, 5 días antes que terminen las ordinarias y 5 días antes que empiecen las ordinarias,
se abren las sesiones preparatorias. Como ya les expliqué antes, en las sesiones preparatorias se eligen las autoridades de todas las comisiones. Y cada 2 años necesariamente hay reelección, porque ganan uno, pierden otro. Entonces ahí ponemos nuevas autoridades, que cada 2 años, que son los plazos en que se renuevan los legisladores, porque los diputados duran 4 años, se renuevan por mitades, y los senadores se renuevan por tercios, por mitades duran 6 años. Puede ser por tercio cuando eran 9, pero son 6 ahora. Entonces cada 2 años necesariamente en las preparatorias hay cambio de autoridades. Y se pone otro presidente, por ahí que era presidente se queda como miembro integrante y le explica al nuevo presidente lo que estuvieron investigando antes. ¿Me entendés? ¿Hola? Sí, sí, perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Los proyectos ¿qué tal? Buenas noches. Los proyectos de ley que no se tratan porque no se conforman las comisiones o no se llegan a formar, ¿hay alguna responsabilidad del legislador o sanción por hacer caso omiso? Los proyectos, mirá, si un proyecto de ley no se trata en 2 años, caduca. Bien. Pero no hay ninguna sanción, porque si hay alguien que llevó un proyecto de ley para que sea tratado y que tenga el respeto necesario. Los legisladores no tienen obligación de tratar proyectos. Y ponele que tiene dictamen de comisión, pero un proyecto que no es tratado en 2 años se cae, caduca, y hay que empezar de nuevo. A nosotros nos pasó en la Cámara Federal, que es una Cámara de la Quintero, que va a 3 miembros, estamos hace 4 años esperando que designe la tercer camarista, y habíamos pedido una sala para que haya en vez de 3 camaristas, 6 camaristas. Esa sala se pidió hace 10 años y 3 veces se cayó el proyecto y hubo que empezar de nuevo. Claro. Porque vos lo presentás el proyecto en época que no es elecciones. El otro año dice, este es año de elecciones, no podemos tratar el proyecto. Después se cayó el proyecto. Y todos los legisladores vienen cuando ganan la elección y dicen, ¿qué necesitan ustedes? Y necesitamos que nos arreglen el baño, que pierde y que nos pongan una sala, porque necesitamos 2 más. No se preocupen, yo ya me encargo. Claro, arrancó, pero pasaron 2 años y no pude, porque la elección y que esto. Así que muchas veces se cae el proyecto. Inclusive, si no pasó por comisión, y dada que un proyecto muy importante, los legisladores pueden presentarse en la comisión y decir, señores, activen este proyecto porque es de interés de la Cámara que se trate. Por ejemplo, cuando se aumentó la Corte de 5 a 9 miembros en la época de Menem, el proyecto se trató en 25 minutos. O sea, cuando se quiere tratar, se trata. Cuando no se quiere tratar, no se trata. Por eso es tan importante que los medios actúen como es debido y que estas cosas se den a conocer, sobre todo cuando es un proyecto de la máxima importancia. El nuestro de crear una sala, yo hoy te digo, me arreglo con que me nombren el tercer camarista, por lo menos seamos 3. Pero hay proyectos que son más importantes, si asumen Estado público, que está por perder Estado parlamentario, ahí los legisladores se ponen las pilas y impiden que se pierda el Estado parlamentario, porque el peor castigo es decirle no te voto más, porque yo te voté para este proyecto. Esto está muy aceitado en los Estados Unidos, donde uno dice, yo voy a llamar a mi diputado o a mi senador, porque este proyecto yo quiero que se trate. Le mandas una carta, un mail, y los tipos se ocupan de tener un secretario que conteste a todo el mundo, porque si no, no lo votan más. Así que bueno, eso es más o menos, no sé si la idea te cierra. Está bien, gracias. Sí, sí, perfecto, perfecto. Doctor, gracias. ¿Qué otra cosita me quieren preguntar? Sí, yo lo quiero consultar con respecto al tema de conformar una nueva comisión especial con respecto al tema de la inflación, ¿sí? Que es un problema eterno que venimos, o sea, el Estado el Estado argentino viene arrastrando de hace mucho tiempo y que se le debe dar un trato más especial, digo yo, con respecto a esto, a lo que es el tema inflacionario, en una comisión especial dentro del Congreso. O sea, se tenía que conformar para tratar, porque esto es un problema eterno y creo yo como argentino y como ciudadano venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, desde la época de mi nacimiento. O sea, lo que yo he vivido y uso de razón.
Está Entonces, bien, sería una posibilidad. Yo te doy mi opinión al respecto de eso. Yo creo que la inflación es un efecto de malas políticas económicas. Por lo tanto, yo no haría una comisión para resolver el tema de la inflación. ¿Sabes para qué haría una comisión que se conformó una vez y no me gustó? Para estudiar el origen de la deuda externa, para definir qué deuda externa es espuria y qué deuda externa es real a los fines del pago. Eso sí, porque son los legisladores los que votan la deuda externa. La inflación no la vota nadie, es una consecuencia de malas políticas económicas. Yo lo que haría es una reunión de los distintos partidos políticos para que se haga una comisión para el tratamiento del tema de la política económica y la inflación, y que se haga un acuerdo, como se hizo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, que se acordó todos los partidos políticos que por 20 años iba a seguir un plan que se llamó el Plan Bonnet, que lo votaron todos los partidos políticos y siguieron a rajatabla ese plan. Le fue bastante bien, a veces hubo que retocarlo, pero también se podía hacer una comisión investigadora de la inflación, pero veo que me parece no iba a ser, no sería muy exitosa porque es un efecto, ya te digo, de malas políticas económicas o de situaciones particulares. Pero nadie quita que por ahí un economista que sabe mucho más que yo te diga, no, está muy bien, podemos trabajar por este lado. Cualquier nueva comisión se puede plantear. Bien, tenés que buscar que sea del interés de los legisladores. gracias. Bueno, muchachitos, me voy a comer entonces y los dejo. Última Estudiar. ¿Me pregunta, escucha? profesor. Sí, Con, dale. re- con Bueno, respecto ¿De de qué? los trabajos prácticos o Sí, del trabajo del número 3, sí. eso yo había enviado, es un tema personal, ¿no? Había enviado mal el trabajo, o sea, 2 días ¿De de dónde lo enviaste? anticipación. Lo envié por el campus, pero no se envió el desarrollo. Volví a reenviar la consigna suya. Así que Pero lo lo enviaste tuve que mal. enviar, sí, lo tuve que enviar por correo. Esa A es la mi 12 de correo. la, Lo sí, enviaste en sí. términos a mi correo. O sea, 12 de la noche, 12:02 del Bueno, 30. son 2 Se minutos, no podría hay problema. considerar, o sea, hay Son unos dos minutos de más. minutos, te lo considero. Si me lo mandaste al otro día, no te lo considero. No, son minutos, no son horas. 2 minutos los vamos a considerar, pero vos tenés que tratar de pensar que cuando presentes un escrito 2 minutos tarde, después te va a decir fuera de término y Eh, perdiste el derecho. Exacto, sí, sí, lo ¿Te das entendí. cuenta? Porque si decís otra cosa, porque Sí, vos sí, todos los problemas los podés estudiar antes. Y si, exacto, uy, si me pasa esto, voy a la clase anterior y se lo presento escrito a mano al profesor. Y se termina el problema. Igual por 2 minutos no te voy a hacer un conflicto, pero si en vez de 2 minutos son 12 horas, vas a tener un problemita. Vas a ir directo al recuperatorio. doctor, ¿me Sí, escucha? sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Supongamos que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que sí, hago una investigación autónoma sobre la sí. incidencia del Estado en jóvenes infractores de la ley penal. Una vez que doy cuenta de la investigación y demás, quiero, como ciudadano civil, poder solicitar que se haga una investigación eh, en el cuerpo parlamentario, como para decirlo de una manera, una comisión ¿Vos investigadora, querés una perdón. comisión investigadora o te gustaría que tu investigación se traduzca en un proyecto de ley? Claro, el objetivo es que Porque si una vos vez que querés se una pueda dar ley, cuenta, tenés que buscar un legislador que te banque o que te apoye el proyecto, que te lo firme y lo presentás por mesa de entrada. También lo podés presentar solo, pero siempre es mucho mejor buscar un legislador, porque así tenés el aval de un parlamentario, inmediatamente lo pasan a las comisiones, que es un proyecto. Y si no es tan y bueno, te lo supongamos que aprueban en las comisiones. Pero todo no es ciudadano tiene competencia derecho a de los tener. civiles, ¿Cómo? por decirlo. No es competencia de los civiles solicitar una comisión investigadora sobre un determinado tema. Mira, solicitarla la podés solicitar, pero vos no podés obligar a conformarla. Eso es un derecho que tienen los legisladores de hacer comisión investigadora. Yo lo que te sugiero, si vos querés que se forme la convención, hace un lío bárbaro, que salga todo en los medios,
Y así se interesan los legisladores y conforman la comisión investigadora. Claro. Llamala a esa Muchísimas chica gracias. Mercedes Nilsi, que te vaya a hacer una nota. Llamala a Mercedes Nilsi, que te haga una nota, que hace unos líos bárbaros cada vez que hace una nota. Y entonces ahí Obvio. legisladores y sacan el proyecto. La comisión investigadora va a ser más difícil. Tiene que ser un problema que no tenga que ver tanto con una investigación teórica sobre un tema de los infractores de la ley penal, etc. Pero ahí yo lo veo más para un proyecto de ley. Una comisión investigadora, si por ejemplo vos tuvieras la desgracia que tenés una hija, que te la llevaron y la sometieron a trata y está en Santiago del Estero y estás desesperado, buscás, bueno, una comisión investigadora, pues vos tenés la punta de que de Mar del Plata hay una red que está traficando pibas y ahí están metidos dos legisladores. Entonces ahí sí buscas una comisión investigadora, además de hacer después con algún diputado una denuncia en la justicia. El tema es grueso. O que, por ejemplo, en el polo industrial de Mar del Plata se lava dinero. Entonces, ahí, además de la denuncia que se puede hacer, es una comisión investigadora. Entiendo. Bueno, ¿qué más, muchachos? Muchísimas gracias. No, es su derecho de preguntar, señor Juan Cruz. Señor. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene se van a divertir porque además de lo que les diga yo, va a estar Florencia que se sale de la vaina por... Ahora, y después le vamos a subir al campus un afiche del Congreso Nacional que se hace cada 2 años en La Plata de Derecho Constitucional, que es el 30, 1 y 2 de julio. 30 de junio, 1 y 2 de julio, que si alguno está interesado en ir, ahí van a ir todos los profesores, y es un evento que tenemos los constitucionalistas cada 2 años. Florencia creo que lleva una ponencia para explicarla. Va también Soraya, el doctor Ricker, Pía, que van a integrar paneles. Así que bueno, si están interesados, después leen ese afiche y ven más o menos qué de su interés. Yo sé que está todo caro y viajar a La Plata también es un gorro. Pero el que le interese, le dejamos la información. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene y Florencia, después me mandás el trabajito y si podemos nos juntamos. Bueno, profe. Adiós. No, no le llegó, Profe, se lo mandó. una consulta. No abrí el mail todavía, así que Bueno. Una consulta, profe. Ahora que están, que hubo problemas en la Facu con el tema de la calefacción, ¿las clases van a ser todas presenciales? No, si hay problemas con la calefacción, al revés, van a ser todas por Zoom. Perdón, eso le quería preguntar, si van a ser todas por Zoom. Y a mí hoy me dijeron, yo iba a pedir porque me habían pedido hacerla por Zoom, me dijeron, no, se hace por Zoom hasta que arreglemos este problema. Por ahí si los días están lindos o no hay frío polar, nos dicen, vayan a la facultad, pero si no, no hay problema, yo la doy por Zoom, no se compliquen los días. Perfecto. Respecto entonces. a las clases virtuales, yo les quería decir que si existe la posibilidad de archivar el enlace de este Zoom o de uno en particular y cargarlo ya directamente al grupo de Stitch para que todos podamos entrar directamente al mismo, porque se están cambiando continuamente y a lo mejor puede haber un problema, o una compañera que no está en el grupo que pasó hoy, y ya tenemos el mismo lance, que se puede usar. Ya sé, eso tenés que hablarlo con tu gremio, con el centro de estudiantes. Si yo entro, Listo. me pasan el enlace. Así que si a mí me pasan el mismo que ustedes, yo al contrario, si ni siquiera es el Zoom, si yo mandara el Zoom, duraría 40 minutos, por eso no lo puedo hacer. La facultad tiene con tiempo ilimitado. Pero vos tendrías que hablar con los chicos del centro de estudiantes para que nos asignen para los jueves siempre el mismo enlace. Y así para los otros días, que es lo que hacían en el año anterior. Pero yo no sé cómo tienen regulado el tema. Lo que pasa es que ellos tuvieron un problema de la calefacción y le sacaban el medidor hasta que la arreglen. O sea que van a estar varios meses. Sí, lo que pasó con los Zoom, chicos, es que por ahí los profes y las profes que lo dieron desde su Zoom particular porque no estaban habilitadas las salas para todos las materias. Ahora seguramente cuando empecemos a cursar un poco más virtual por el tema del frío, les van a subir el link fijo quizás.
pero como no estaba contemplado, no tienen los links por eso. No, yo creo que en esta semana lo van a tener que resolver. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Descansen.